Estimados televidentes, es para nosotros un verdadero gusto y un honor estar nuevamente en sus casas, gracias al importante trabajo que desarrolla Televisión Universitaria y el Instituto de Derechos Humanos a través de los diferentes compañeros de la universidad. El día de hoy vamos a desarrollar un tema que creo de importancia para toda la comunidad, como es ¿qué son los derechos humanos? Comenzar con ese tipo de explicación. Me acompaña el profesor Luis Vázquez, con quien vamos a compartir diferentes puntos de vista sobre ese tema. Muchas gracias, doctor Morales. Para mí es un honor el poder compartir con usted este evento tan importante, sobre todo para la población. Es importante que la población esté más consciente y sabida de qué son los derechos humanos, y por eso es de que este tipo de programas son necesarios. Pues los derechos humanos es un tema que tiene mucho de qué hablar, en el sentido de que hay bastante información, pero mucha de esa información en cierta forma es negativa, hay desinformación y existe una serie de situaciones donde los derechos humanos están presentes. Yo diría que los derechos humanos no habría que verlos desde un punto de vista tan formal, sino que los derechos humanos están presentes en la vida cotidiana de todas las personas. Entonces, nosotros, la situación es que tenemos que ir comprendiendo de que los derechos humanos son parte de la vida de todos los seres humanos, y en esa medida pues vamos a ir entendiendo más concretamente en qué consisten los derechos humanos. Tal vez, Luis, yo quisiera en ese sentido pararme un momento en lo que estás comentando. Realmente toda sociedad se rige por normas. Y entonces la disyuntiva de una sociedad es ¿qué coloca en el centro? ¿Coloca al ser humano o coloca otros valores que tengan por lo menos un contrapeso contra el ser humano? Y en ese sentido yo creo que la humanidad, porque ya no es un tema disperso, ha llegado al consenso de que toda legislación, todo debe proteger a la persona, tanto en su individualidad, tanto en lo social y también en su relación con la naturaleza. Usted, doctor Morales, que ha tenido una gran experiencia con el tema de derechos humanos, ¿en qué momento considera usted de la historia de la humanidad digamos, se puede ver con más claridad la importancia de cómo los derechos humanos han venido influenciando a la humanidad? Porque a través de la historia ha habido diferentes momentos importantes, pero en la historia sí hay un momento histórico de la humanidad donde esa influencia y ese antes y ese después de los derechos humanos tiene mayor repercusión para la humanidad. ¿Dónde considera usted que pueda estar este momento? Bueno, muchas gracias. Como lo anticipé, realmente la humanidad desde sus inicios ha buscado las reglas que deben organizar su convivencia humana. En una primera etapa, o lo que llamaba Rousseau la época de oro, había armonía. Sin embargo, esta armonía se va a romper y van a surgir estados teocráticos que eran los que
distribuían el bienestar en forma inequitativa, es decir, unos eran beneficiados de mejores maneras sobre otros. Aquel estado de injusticia va a tener su principal expresión en la lucha por el reconocimiento de la dignidad humana. Los poderes monárquicos o absolutistas negaban al ser humano tener una dignidad. Y es por esa razón que al negarle su dignidad, los reyes podían decidir sobre la vida o muerte de las personas, sobre la oportunidad de defensa en un juicio, sobre el tema de imponer impuestos o sobre incluso el primer acceso a una dama. Esta realidad, si nosotros nos miramos en el pasado, provocó un importante malestar en la población que va a hacer surgir varios movimientos. Tal vez el más importante es el movimiento racionalista, que dice que no, que realmente el centro de toda legislación debe ser el ser humano y que debe crearse un nuevo monarca que ya no es el absolutista de los siglos anteriores, sino que debe ser la ley, debe ser el nuevo pacto social o la constitución, el verdadero monarca, ya no más aquella arbitrariedad donde el rey podía condenar a una persona, le podía quitar sus bienes o podía tomar cualquier decisión arbitraria. Hoy ese rey tenía que someterse a un control de legalidad que se hacía creando una división de poderes, pero especialmente obligando a que se reconocieran los derechos de las personas. Es la primera etapa de los derechos humanos como disposiciones legales, porque durante toda la historia los derechos humanos han sido reivindicados frente a los absolutistas. Pues aquellas normas es lo que se conoce los límites negativos de los derechos humanos, es decir, la gente no podía intervenir en los ámbitos de libertad de la persona. Es así como podemos decir que los derechos humanos, que si bien han insistido en la discusión histórica desde las primeras comunidades, cuando los atomistas y científicos de la época sostenían que era posible organizar la vida con disposiciones legales, se concreta realmente con el final de la monarquía absoluta de la Edad Media y surgen los estados democráticos a partir de la Revolución Puritana en Inglaterra, de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Así es como surgen los derechos humanos por primera vez. Gracias, doctor. Continuando, ¿usted considera que al momento de crearse los estados, el ser humano pues tuvo la necesidad de organizarse y en ese sentido pues fue necesario la creación de los estados? ¿Considera que al momento de crearse los estados es también un momento clave para los derechos humanos? Es decir, si a partir de la creación de los estados podemos hablar de la existencia de los derechos humanos. Bueno, yo creo que los estados han existido siempre. Es lo que yo te puedo identificar como los estados absolutistas, que van a ser superados por lo que podemos denominar los estados republicanos, la famosa república. Sí, es en la república donde a través de un pacto social se regula que el poder se somete a un control del pueblo, porque el pueblo es el soberano y el pueblo es el que dictamina qué clase de vida necesita, imponiéndole reglas realmente a los poderes en el sentido de que no pueden vulnerar los derechos que ahí se constituyen. Los primeros derechos que se constituyeron en las declaraciones fue el derecho al debido proceso, el derecho a la justicia, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad,
y el derecho a la fraternidad. En ese punto, doctor, se podría decir de que los derechos humanos en ese momento de la historia se llamaban como tal derechos humanos o eran, digamos, normas que beneficiaban a la población, o de qué manera los identificaba las personas. Bueno, una corriente explica cómo el nombre de los derechos es una posición política. En aquella época se hablaba de los derechos del ciudadano, porque siempre existía una intención de diferenciar al ciudadano de los habitantes, y entonces se hablaba de los derechos del ciudadano, y así están establecidos en las declaraciones. Es ahí también donde va a surgir, por esa razón, una oposición, especialmente por las mujeres, que va a ser muy importante. Esta señora de Gaulle, una verdadera heroína de aquel periodo, que fue incluso guillotinada por orden de Robespierre, proclamaba que por qué se hacía solo una declaración de los derechos del hombre o del ciudadano y no se hacía una declaración de los derechos de la mujer. Es decir, aquel periodo no fue solamente un periodo de luces, tenía sus sombras, y básicamente las sombras fundamentales es que siempre se hacía una diferencia entre unos y otros, negando el principio de igualdad por el cual se va a pelear más adelante, especialmente en los periodos de las guerras mundiales, porque ahí se va a igualar todos los países con mismos derechos e igual a los ciudadanos con los mismos derechos. O sea, son conquistas que posteriormente se van a dar, pero por eso es que el nombre o denominación de los derechos humanos va a variar en el tiempo. Entonces, en esa época, si vos mirás la Declaración Francesa, se llama la Declaración de los Derechos del Ciudadano, ¿verdad? Porque se les niega a otros la característica de ciudadano. Eso es lo que te puedo decir. Sí, cabalmente, complementando un poco ese aspecto, precisamente en la Revolución Francesa, ellos hacen la diferenciación entre el ciudadano y el hombre, ¿va? Que existe ahí una diferencia, que el ciudadano es el que posee los derechos y pues el hombre es una persona común. Sí, por eso te digo, la importancia de ese periodo es que muestra el cansancio de las personas de que se le impongan todas las reglas y que la persona no sea protegida, sino que se protejan a los monarcas, a los que detentan el poder de aquel periodo. Pero en esos movimientos políticos, en ese momento, no se reconocen los derechos humanos, sino que se habla de los derechos del ciudadano. Los derechos humanos van a ser una construcción casi final, porque inclusive cuando uno mira el resultado posterior del racionalismo en la segunda época, va a denominarlos derechos fundamentales. O sea, como que hubiera una diferencia entre unos derechos que son sacrificables y otros que no, que eso va a ser el momento del industrialismo que básicamente se da en Inglaterra, y contra lo cual va a luchar la sociedad inglesa, apoyada por algunos autores, de los llamados autores del industrialismo. Esas son las diferencias. O sea, en una época no se reconocen derechos a todos, en otra época
si bien se reconoce derechos a todos, se diferencia entre derechos fundamentales y derechos no fundamentales, y así hay una búsqueda siempre del poder de controlar de alguna u otra manera sus espacios políticos. Claro. Digamos, cuando vamos a la parte más doctrinaria de los derechos humanos, existe una visión que es la visión justnaturalista, según se sabe, y que esta visión de los derechos humanos habla de que los derechos humanos son inherentes a la persona. Sin embargo, mucho se habla acerca de esta inherencia y existe un conocimiento muy común en las personas acerca de cómo entender la inherencia de los derechos humanos. ¿Existirá alguna cuestión más de fondo para poder entender esta situación de la inherencia? Bueno, mira, no podría yo darte una conclusión sobre ese tema, porque eso es más que todo un debate filosófico sobre si existe algo más allá de la vida en este mundo. Y para quienes piensan de esa manera, justamente suponen que esas disposiciones que van a garantizarle al ser humano esa dignidad que ha costado tanto que sea reconocida, es una disposición divina que proviene de Dios. Frente a eso han surgido otras corrientes, entre las corrientes históricas, las corrientes racionalistas, pero tal vez una de las corrientes que más se ha opuesto es la corriente social, que dice que no, que la realidad es que el derecho es una construcción social, es una construcción de un poder que es el que a su antojo dispone cómo debe regularse la vida del ser humano. Y, por ejemplo, nosotros miramos en nuestro país cómo el Congreso no busca las normas más, como te digo, puras, el bienestar general, sino que simplemente legislan para resolver algunos pequeños problemas o para resolver las cosas que les interesan. Entonces sí hay un debate filosófico sobre qué es el derecho. Para quienes piensan que los derechos humanos es una especie de mandato divino que nos indica qué debemos nosotros cumplir, que muchos desafortunadamente de una u otra manera no lo cumplimos, y otros que sostienen que eso no es cierto, que al final de todo derecho existe un poder y que ese poder regula lo que él quiere, y que realmente las conquistas de los derechos humanos es una lucha social. El reconocimiento de los derechos del niño, el reconocimiento de los derechos de la mujer, el reconocimiento del ambiente, el reconocimiento de la paz, son resultados de luchas políticas que la población va conquistando. Como tú miras, pues el debate sobre los derechos humanos es un debate muy intenso que aún no se concluye y probablemente nunca se va a concluir, porque los derechos humanos se construyen el día a día. Pero es indudable que hubo eventos históricos que permitieron a la humanidad llegar a un consenso, que es el consenso que se va a producir después de las guerras mundiales. ¿En qué consistió el consenso universal sobre los derechos humanos? ¿Puedes explicarnos tú cómo después de tanto sufrimiento eso fue posible plasmarlo en una Carta de los Derechos Humanos? ¿Puedes hablarnos sobre cómo surge la Carta de Derechos Humanos? Claro que sí. Pues si recordamos, en el siglo XX, pues hay muchos eventos que fueron fundamentales para la vida de las personas, para la población en general. Y si recordamos, en el siglo XX hubo
2 guerras mundiales que fueron eventos catastróficos para la humanidad y que de alguna forma influenciaron a las naciones para que hicieran todo lo posible por ver de qué manera podían hacer que este tipo de situaciones de guerra no se repitieran. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando fue después de la Primera Guerra Mundial, pues hubo una primera organización a nivel internacional, porque se reflexionó de que no era posible que la humanidad sufriera una catástrofe, una situación tan aberrante, donde millones de personas murieran, incluso de forma cruel e inhumana. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, comenzaron estos consensos, se recordarán algunos, de que se creó la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones, pues obviamente en ese momento histórico solo fue conformado con países de Europa, pero de alguna forma esto fue una situación que iba cabalmente al análisis, a dar ideas, a dar insumos para que estas catástrofes como la Primera Guerra Mundial no sucedieran otra vez. Bueno, sí, efectivamente las prácticas aberrantes de las guerras produjeron algunas figuras que hoy todavía se cuestionan, pero que realmente existen. La práctica del genocidio, por ejemplo, eso no se puede obviar. El asesinato por el Estado de seres individuales, incluso no participantes en la guerra o en la lucha, eso debe ser sancionado, igual que la tortura, igual que la desaparición forzada, igual que la ejecución extrajudicial. ¿Podrías explicarnos a nuestros estimados televidentes por qué razón es que es necesario que esas figuras no queden en el olvido, y tal vez puedes explicarles en qué consisten esas figuras? Sí, a través de, como usted bien lo decía, a través de la historia y más reciente del siglo XX, pues hubo eventos muy importantes, no por el beneficio que trajeron a la humanidad, sino por el desastre, por la muerte, por el genocidio. Esas figuras es importante que la humanidad las reflexione, piense en ellas como eventos que no debieran de repetirse, porque estamos hablando de la eliminación física de seres humanos, pero adicionalmente a eso, a la eliminación física, también hay otras figuras que atentan contra la dignidad de las personas, como es la discriminación, el abuso, muchas figuras que le han hecho mucho daño a la humanidad. Entonces, sí es importante que se reflexione acerca de estas situaciones que le han hecho daño a la humanidad, para que no se vuelvan a repetir, en primer lugar, pero también para que construyamos una mejor sociedad, para que construyamos seres humanos más sensibles y más conscientes de que en este mundo pues estamos un tiempo de vida, pero que ese tiempo sea algo que sea significativo no solo para la persona, para las personas cercanas a ellos, y también eso que sea también un poco más allá hacia la humanidad. Entonces pienso que sí es importante
que se rescaten esas figuras para que vayamos construyendo esa sociedad donde exista el respeto a la persona, exista el respeto a los derechos humanos de las personas en sus diferentes ámbitos, y algo bien importante, el respeto al medio ambiente, porque vivimos deteriorando el medio ambiente, y pues los recursos naturales que existen son los que en buena medida nos han ayudado a convivir como personas a través de la historia. Entonces sí es importante que reflexionemos y respetemos el medio ambiente. Doctor Morales, con la experiencia que usted tiene sobre el tema de derechos humanos, tal vez nos pudiera hablar un poco acerca de cómo piensa con respecto a la forma, básicamente en cómo hemos conocido los derechos humanos a través del siglo XX y lo que va del siglo XXI, porque si mal no recuerdo, aún hoy en día se sigue manejando en gran medida los derechos humanos como derechos que están divididos en generaciones. Existe un magistrado de la Corte Penal Internacional, que es el doctor Antonio Augusto Cansado Trindade. Él escribió acerca de que esta situación de los derechos humanos en generaciones es como una situación que no es, no ayuda a entender de mejor forma los derechos humanos, porque él dice que las generaciones están más dadas con respecto a las personas. Las diferentes generaciones de personas que han habido, pero cada vez que hay una nueva generación hay un cambio. Y en el sentido de los derechos humanos, él dice que lo que pasa con los derechos humanos no es que hayan cambios, sino que hay una acumulación de todo lo que se tiene de derechos humanos, y esto hace de que él no esté tan de acuerdo con respecto a la división de los derechos humanos en generaciones. Bueno, yo creo que el profesor Trindade tiene razón. La realidad es que por motivos académicos y para facilitar la explicación se dividió en temas de primera, segunda, tercera generación, pero ese es un equívoco, porque se ha llegado a reconocer que esa es una perspectiva utilitaria, pero no es una perspectiva crítica o racional de lo que son los derechos humanos. La verdad es que los derechos humanos son uno solo, es decir, no se le puede negar a la persona ninguno de sus derechos. Entonces, si no podemos separar que los derechos económicos sociales de los derechos individuales, porque el ser humano no está solo, está en sociedad, y para poder desarrollarse plenamente necesita de esos derechos. El decir que hay unos derechos de primera que son más importantes que unos derechos de segunda es un error, y peor también decir que los derechos de tercera. Entonces, para ir concluyendo, porque el tiempo siempre es malo con las personas que quisiéramos hablar mucho más, yo solo quiero decirles y enviarles un mensaje a los estimados televidentes. Los derechos humanos, si bien es cierto, apoyan la individualidad, también apoyan la igualdad. Un derecho humano no solo me corresponde a mí, sino que le corresponde a todos por igual. Es decir, si yo tengo derecho a que no me torturen, a que no me peguen, a que no me capturen injustamente, a que no me discriminen, a derecho a la educación, derecho a la alimentación, ese es un derecho de todos. No es solamente mío, sino que es un derecho
que nos pertenece a todos. Y la lucha es para llegar a construir esa sociedad justa donde cada quien según sus necesidades pueda ser provisto. Es esta la idea que yo quisiera compartirles. Los derechos humanos es una cultura que se construye cuando se reconoce que el ser humano es el centro de toda la legislación, pero que ser el centro no les significa que sea el único, sino que por la dignidad sí tiene su propia individualidad, pero también ese mismo derecho corresponde a los demás. Con eso daría yo por terminada nuestra participación. No sé si Luis querés agregar algo más. Este sería el momento en que podamos cerrar este programa. Sí, muchas gracias, doctor. Pues reiterar mi agradecimiento por la participación y pues tal y como decía el doctor Morales, lo que nosotros estamos tratando de impulsar es que los derechos humanos, como él bien decía, sean una cultura en la sociedad, que la práctica cotidiana de los derechos humanos se vuelva una realidad y que los derechos humanos no se queden en un conocimiento más, sino que sean parte de nuestra vida y con esto tengamos una mejor calidad de vida a todos. Nuevamente agradecemos a los estimados televidentes la espera, la consideración de lo que hemos platicado y que el instituto pues está con la mejor disponibilidad de apoyar en cualquier duda que pueda surgir. Quiero invitarlos también a que vamos a dar continuidad a este programa y en el próximo programa estaremos desarrollando el tema de cultura de derechos humanos y cultura de paz. Esperamos tenerlos pronto para poder conversar sobre el tema tan interesante. Y nuevamente muchas gracias a Luis, a mis compañeros del instituto y a la televisión universitaria por habernos brindado este espacio. Muchas gracias.